Bienvenidos a Hablemos con Frecuencia, un espacio dedicado a la conversación y reflexión de temáticas que de seguro te edificarán. Saludamos a todos nuestros amigos. Estamos muy contentos, ¿cierto?, de nuevamente estar grabando un nuevo podcast, ¿cierto? Y creo que hoy en día la situación lo amerita, ¿cierto? Amerita que nos detengamos un poco a reflexionar, especialmente en torno a lo que está pasando, ¿cierto?, a nivel mundial con este famoso coronavirus. Y bueno, me he propuesto grabar este podcast en nuestro canal de Hablemos con Frecuencia y espero, ¿cierto?, ser de bendición para cada uno de ustedes en lo que vamos a estar compartiendo. El título de este podcast es Coronavirus, ¿qué separación estás experimentando? Es una pregunta y está basado en el pasaje de Romanos capítulo 8, ahí en el versículo 35, en donde Pablo escribe y expresa estas palabras que dicen así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro o espada? Pues bien, hace algunos días atrás leía un artículo del periódico El Mostrador, ya un periódico chileno, y este periódico hablaba, ¿cierto?, o se presentaba un artículo sobre cómo es importante conocer y analizar la historia de diversas pandemias. No solo para comprender nuestro presente, sino también para mirar, ¿cierto?, un futuro con mayor esperanza. En este contexto es impresionante darse cuenta que las pandemias han acompañado al ser humano desde los inicios de su historia. Y esto ha significado un impacto tremendo en cuanto a los progresos del hombre, por ejemplo, en la ciencia, en la medicina, en la tecnología e incluso, aunque no lo imaginemos, en el arte y en la arquitectura. Es interesante plantearlo, pero para el ser humano, ¿cierto?, parece ser que las dificultades siempre han significado ser una fuente importante de logros y de desarrollos que han generado una evolución y un avance para la civilización. Actualmente, este coronavirus, o también llamado COVID-19, es la pandemia que ha acaparado todas las miradas del mundo en este año 2020. Lo que comenzó, ¿cierto?, siendo una epidemia en una región de China, terminó siendo una pandemia de preocupación y urgencia sanitaria a nivel mundial. Es increíble, ¿cierto?, prender el televisor, observar escenas, ¿cierto?, del mundo entero, de lo que está ocurriendo en el mundo entero, y salir de tu casa y darse cuenta que el escenario es el mismo. Y que cada vez más, ¿cierto?, resuena esa conocida frase que dice: la realidad supera la ficción. Del virus como tal podríamos decir bastante, y tal vez con conocimiento de causa por ser un funcionario de la salud, ¿cierto? Actualmente estoy trabajando en el Hospital Carlos Van Buren, uno de los principales hospitales de acá de la ciudad de Valparaíso. Sin embargo, queridos amigos, no vale la pena mencionar algo más de lo que ya se ha dicho en cada medio de comunicación, puesto que las reglas del juego ya están claras y la consigna es la siguiente: quédate en casa, ¿cierto? Yo creo que es la frase que más se ha repetido en estos días, la importancia de quedarnos en casa. Ahora bien, la pregunta es: ¿de dónde surge esta expresión? Pues bien, surge desde una noción, ¿cierto?, que el quedarnos en casa es la única arma que en este minuto el mundo puede esgrimir sobre un virus que ha mostrado ser muy transmisible entre los seres humanos. Es verdad, y aunque no lo creamos, todas las fronteras que ha levantado el ser humano en cientos de años para delimitar sus territorios quedan indefensas ante las gotitas de saliva de un portador, que es capaz de contagiar a todo su entorno y de esta manera enfermarlos
e incluso en algunos casos generar en algunos la muerte. Ante esta realidad epidemiológica y con todos los pronósticos en contra, las autoridades han dicho que las medidas de aislamiento y separación entre las personas resultan ser la única manera efectiva de evitar, ¿cierto?, lo que es la transmisión y de esta manera poder eliminar lo que son las trazabilidades. Sin lugar a dudas que la actual contingencia sanitaria ha provocado múltiples sensaciones en la población. Y es cosa de que yo ahora te pregunte, si tú estás escuchando, cuál es la sensación que ha provocado, ¿cierto?, este coronavirus. Hemos visto debates acalorados, opiniones divergentes de todos los frentes y pánicos exagerados frente, ¿cierto?, a la mirada apocalíptica de lo que está ocurriendo. Ante tal escenario, quienes hemos depositado, ¿cierto?, nuestra confianza en Dios y más precisamente hemos profesado nuestra fe en la verdad del Evangelio, no estamos exentos de sufrir los embates de esta pandemia. De hecho, Jesús mismo lo plantea a sí mismo con estas palabras. Estas cosas, dice él, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso dice el Evangelio según San Juan ahí en el capítulo 16, en el verso 33. Los tiempos difíciles, queridos amigos, son más que una prueba a nuestra espiritualidad. No son más que una prueba a nuestra espiritualidad y a esta capacidad, ¿cierto?, de dar respuesta y testimonio hacia nuestros entornos de confianza y de hallar un descanso pleno en la perfecta voluntad de nuestro Dios. Parece irónico plantearlo, pero si solo nos quedamos con la pregunta del apóstol, ¿quién nos separará? Miren, si hiciéramos solamente ese ejercicio de quedarnos solamente con esa primera parte de la pregunta, ¿quién nos separará? Pensemos. Ante este actual panorama que estamos viviendo, diríamos que este virus nos ha logrado separar. Sin embargo, la pregunta del apóstol apunta hacia una realidad más profunda en nuestras vidas. Una que trasciende las separaciones físicas que hemos experimentado con nuestros entornos, con nuestra familia, con nuestros amigos. La pregunta prosigue, ¿cierto?, y nos desafía a una respuesta que resulta ser trascendental en nuestra experiencia espiritual con Cristo, sobre quién finalmente podría separarnos de su amor. Para poder dimensionar lo que el apóstol nos plantea, es importante, ¿cierto?, situarnos en el contexto de lo que Pablo está escribiendo en el capítulo 8 de Romanos. Es importante eso, no sacar el texto en su contexto. E incluso aún más debiésemos situarnos en el contexto de la carta completa de Romanos, que expone, ¿cierto?, esta carta a la revelación de la justicia de Dios y la expresión de la gracia de Jesucristo como la única fuente de nuestra salvación. En este contexto existe una garantía gloriosa. ¿Amén? Existe una garantía gloriosa para los hijos de Dios en cuanto a vivir confiados en la seguridad de su salvación. Pues aunque ocurran diversas circunstancias y situaciones difíciles, tenemos que saber que estamos cimentados en la roca, que es Cristo. Y ante ello no hay nada ni nadie que nos pueda arrebatar de su mano. Amén. Qué triste, qué triste y qué desilusionante a la vez sería para nosotros como creyentes tener que experimentar una actitud de desesperanza, de pánico y colapso emocional, como perdiendo de vista, ¿cierto?, las promesas de Dios para nosotros. Vivir confiadamente y que esta sea una experiencia real en nuestras vidas nos debe invitar a tener varias conductas, ¿cierto?, importantes en esta contingencia sanitaria. Yo aquí quisiera tal vez dar algunos consejos, no sé si esa es la palabra correcta, pero lo primero es estar tranquilos.
estar tranquilos y seguros que todo lo que nos pase está en la voluntad de Dios. Así lo plantea el mismo apóstol Pablo al escribir estas palabras cuando dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Romanos capítulo 14, del verso 8 al verso 10. En segundo lugar, la tranquilidad a la que nos llama el apóstol debe despertar en nosotros necesariamente una actitud de prudencia y sabiduría que sea de testimonio para nuestros entornos. Y aquí me quisiera detener un momento. Creo que no hemos sido de testimonio para nuestro país, en que nuestras autoridades se estén quejando, ¿cierto?, de que comunidades evangélicas cristianas, a pesar de un decreto, ¿cierto?, se hayan insistido en reunirse. Yo creo que no es la prudencia que debiésemos mostrar y no es el testimonio que tenemos que mostrar. Lo anterior es una demanda tremenda. Y el escritor a los Efesios plantea y dice: mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios capítulo 5, en el verso 15 y 16. Es una demanda tremenda, amados, queridos amigos, para ser diligentes sobre cómo debemos andar. Lo que significaría, ¿cierto?, en nuestro contexto, sujetarnos a las instrucciones de nuestras autoridades, tomar todas las medidas de resguardo en cuanto dependa de nosotros para evitar que esta pandemia continúe propagándose. En estos tiempos difíciles, hemos tenido que experimentar la separación con nuestros seres queridos. Hace algunos días atrás experimentaba eso, ¿cierto?, en carne propia, de no poder abrazar a mis padres. Sin embargo, puede ser que la separación que estás viviendo no sea solamente física, sino también emocional y espiritual. Entonces la pregunta que yo quisiera hacerte a través de este podcast es: ¿qué separación estás experimentando? Sin lugar a dudas, no experimentar la separación del amor de Dios pese a las circunstancias que podamos vivir nos va a permitir estar seguros, confiados y diligentes ante las múltiples circunstancias que Dios permita que vivamos. De esta manera, queridos amigos, Dios nos va a permitir y nos va a conceder ser de bendición a nuestro prójimo y de esta manera compartir del Evangelio a otros. Muchas gracias. Te invitamos a que sigas conectado con nosotros a través de nuestras plataformas digitales, nuestra página web www.frecuenciadedios.cl y nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube.